Buenas tardes, hoy vamos a hablar de David Abzuber. ¿Quién fue David Abzuber? ¿Qué aportes hizo a la educación y qué aportes hizo al constructivismo? Abzuber, estadounidense del siglo XX, nació en 1918 y muere en el 2008. Dentro de sus grandes aportes, tanto a la educación como al constructivismo, vienen desde la mano en oposición al conductismo. Él considera que el aprendizaje se logra cuando se integra un conocimiento nuevo al existente que cada sujeto tiene. Abzuber habla de la significatividad psicológica, haciendo referencia al nivel intelectual de cada individuo en donde se encuentra el conocimiento previo e incluso los intereses del sujeto. Él dice que estas son condiciones necesarias para que exista un conocimiento significativo. Entonces nos preguntamos, ¿a qué hace referencia Abzuber cuando habla del conocimiento previo? O sobre todo, ¿a qué hace referencia cuando habla de los intereses del sujeto? Tengamos en cuenta que cada sujeto tiene una estructura cognitiva diferente. Entonces él considera que este grado de complejidad del aprendizaje siempre se va a relacionar a la estructura cognitiva de cada sujeto, pero que eso también estará en base a los intereses que él tiene por su aprendizaje. Entonces, ¿todos los sujetos tienen conocimiento previo o este conocimiento previo dependerá de la estructura cognitiva? Está más que claro de decir que todos los sujetos tienen conocimiento previo. Y obvio que esto dependerá de su estructura cognitiva. Abzuber nos dice que este grado de complejidad del conocimiento va a estar dado en los sujetos de acuerdo a la abstracción que hacen de él, ya sea por descubrimiento o por recepción. Uno de los ejemplos más claros está, por ejemplo, cuando en la materia de físico-química los estudiantes aprenden los estados de la materia, sólidos, líquidos y gaseosos. Ellos, en estos estados de la materia, ya sea que lo aprendan porque el docente se lo explicó, porque vieron un video o leyeron un libro de texto, van a abstraer esa información cuando lo puedan trasladar a la vida real o a la cotidianidad. Un ejemplo sería, un alumno se sienta a hacer una gelatina. Identificó que esa gelatina se hizo líquida, pero que luego se solidificó cuando se le produce el enfriamiento en la heladera. Entonces, automáticamente el alumno identifica este proceso, incorporando el conocimiento de esa abstracción que logró hacer cuando se le dio los conocimientos de sólidos, líquidos y gaseosos y las transformaciones de la materia al poder hacer la gelatina. Es muy importante que cada docente, cuando prepare su material para dar la clase, pueda no solamente incorporar espiraladamente el conocimiento, sino que a la vez pueda generar ejemplos, trabajos prácticos, actividades de investigación o de observación, en donde el alumno pueda abstraer conocimiento incorporándolo al nuevo conocimiento. Es decir, ¿cada alumno tiene un conocimiento previo? Sí. Vamos a decir que, por ejemplo, cuando el sujeto pasa por sus diferentes etapas, aprende diferentes maneras a asociar ese conocimiento. O también, como dice Abzuber, empieza a asimilar el conocimiento apropiándose de él. En las primeras etapas podemos decir que el alumno abstrae y que después, por medio de la asimilación, empieza a apropiarse de nuevos conocimientos. Para que quede un poco más claro esto, cada sujeto aprende de acuerdo a sus capacidades cognitivas, pero a la vez, ese aprendizaje dependerá en la etapa en la que se encuentre. Abzuber nos dice que hay aprendizajes que son de representaciones, cuando el niño adquiere vocabulario, que después pasa a una etapa de aprendizaje de concepto, en donde el niño empieza a identificar esas palabras que aprendió con el objeto. Por ejemplo, desde más pequeño aprende a decir papá y mamá. Después aprende a identificar quién es la mamá y quién es el papá, es decir, identifica la palabra con la persona. Aquí, en esta etapa que se puede considerar como la etapa preescolar o escolar, es cuando el niño también a la vez adquiere nuevos conceptos.
y esa abstracción adquiere nuevos conceptos desde la abstracción. Por ejemplo, le decimos cuál es la definición de país, pero ya se identifica o descubre en el país en el que vive, identificando a su país con la palabra país. O decimos los mamíferos son tantos, entonces cada sujeto identificará a ese mamífero con el animal que le corresponde. Y después dice que aparecen los aprendizajes por preposiciones. Aquí, cuando hablamos de aprendizajes por preposiciones, tengamos en cuenta que las preposiciones son los nexos o los conectores que identifican, en donde el sujeto va a identificar ese conocimiento previo que tenía con el nuevo conocimiento. Entonces, dice Abzugel que el significado de los conceptos puede formar nuevos conceptos. Y así, a través de la asimilación, el concepto se integra a una estructura cognitiva con el conocimiento previo. Entonces, ¿qué sería el conocimiento previo? Tengamos en cuenta que el conocimiento previo es la representación que cada sujeto posee del conocimiento. Volvamos un poquito para atrás. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje significativo, hacemos referencia a dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje que puede estar dado por el descubrimiento o por la recepción. Cuando hablamos de descubrimiento, hacemos siempre referencia a la abstracción que hace el sujeto del aprendizaje, siempre teniendo en cuenta el aprendizaje previo que éste tiene, produciendo nuevo conocimiento, es decir, que este conocimiento se hace cada vez más sólido. Cuando el conocimiento es por recepción, es lo que el sujeto puede repetir o memorizar. Por eso, Abzugel dice que el conocimiento por descubrimiento no es una contracara al conocimiento por recepción. Ambos conocimientos son estrategias de enseñanza para lograr aprendizaje significativo, ya sea memorístico, repetitivo o 100% de abstracción o descubrimiento, solo que uno pueden ser más sólidos que otros. Entonces, Abzugel dice que el aprendizaje de concepto es la abstracción inductiva, a partir de las experiencias que cada sujeto hace al asimilar y asociar. Estas son las experiencias concretas, es decir, donde acá surge el descubrimiento. También aparecen los conceptos con los que el sujeto aprende, intercambia, asimila, y esto se llama aprendizaje significativo. Tengamos en cuenta que este aprendizaje significativo se va a dar con los organizadores previos, es decir, este puente cognitivo que facilita la relación de la información. Anteriormente habíamos hablado de las preposiciones, es decir, estas preposiciones son nuestro puente. Aclaremos un poquito más esta idea de puente cognitivo. Miremoslas como la imagen, el mapa conceptual, en donde cada conector es el nexo entre una idea y otra. Aquí también pasa lo mismo. Abzugel considera que los conocimientos se incorporan unos a otros, integrándose, asimilándose. Entonces, este puente cognitivo sería el nexo o la conexión. Yo no puedo generar nuevo conocimiento si no tengo uno ya asimilado anteriormente. ¿Cómo voy a asimilar uno nuevo? No voy a aprender a leer si no conozco las palabras. Entonces, primero aprendí las vocales, después aprendí las consonantes, luego aprendí a unir palabras y consonantes. Posteriormente, podré hacer una lectura para después, posteriormente, poder hacer una comprensión lectora. Para ir haciendo un cierre, David Abzugel, cuando nos habla del aprendizaje significativo, hace referencia al aprendizaje que se logra cuando se integra un conocimiento nuevo al existente que cada sujeto tiene. ¿Cómo esta idea de aprendizaje significativo se incorporó a la educación? A través del currículum espiralado. Este currículum en forma de espiral nos dice que el docente será el encargado de guiar el descubrimiento para que se produzca nuevo conocimiento. Cada docente tendrá como tarea encargada de conocer los conocimientos previos que cada alumno trae, organizar el material para que éste sea lógico y jerárquico, darle un significado a este material, motivar a los alumnos, usar ejemplos, etc. ¿Qué ventajas tiene en la educación este aprendizaje significativo? Produce más retención de la información, facilita nuevo conocimiento, relaciona información,
asimila aprendizaje y es 100% individual. Muchas gracias.